Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Ya saludamos a Eduardo Rodríguez, se encuentra aquí en el estudio. Continuamos con Benigno Alarcón. Aquí dice Luis Ochoa, sería bueno antes de hablar de las conclusiones que se hable de margen de confiabilidad, método de muestreo y datos de población. Bueno, básicamente, como te decía al principio, esta fue una encuesta en 1.200 hogares, es representativa de todo el país, es el campo típico que están haciendo la mayor parte de los encuestadores, que más o menos es de 1.200 hogares, fue hecha a nivel nacional y el porcentaje de error, por decirlo así, está en más o menos 2%, ¿no? Entonces es básicamente la encuesta que típicamente se hace a nivel nacional. El campo fue hecho, lo había dicho al principio del programa, por Delfos, que es la empresa de Félix Seijas Hijo, o sea, con lo que yo creo que la solidez del estudio pues queda pues de alguna manera demostrada, ¿no? José Córdoba, muchos jóvenes solo vemos un camino y es emigrar, aunque cada día es más difícil sin poder adquirir divisas sin regulación. Ángel Machado, bueno, pregunta al señor qué opina de un dólar a 404 y cómo podemos hacer los venezolanos para sobrevivir y qué van a hacer. Luis Ochoa, sería bueno, ya se lo planteamos. Por aquí me dice alguien que dice en Ciudadano Jaime, la realidad de la elección es cómo se mueven las maquinarias de los partidos, las encuestas, su tendencia es de quien las paga. Bueno, en este caso la pagó la Universidad Católica Andrés Bello y no estamos corriendo en esta elección, así que no creo que el comentario aplique en este caso. Marcos Rincón dice, el señor tiene un grave error en su lámina, aquí no existe madurismo, el primer chavista es el presidente. Bueno, la gente en la encuesta, unos se identifican con el gobierno del presidente Maduro, otros no, y otros dicen seguimos siendo fieles al postulado del presidente Chávez, pero no nos gusta el gobierno del presidente Maduro. Entonces, eso es básicamente lo que hemos definido como chavista no madurista. Pero hay una cosa, Vladimir, que yo creo que es importante en todo esto, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de condiciones electorales y hablamos de confianza en el CNE, y aquí aprovecho un poco de introducir el evento que vamos a tener el próximo jueves 28, la idea básicamente ¿cuál es? Abrir el debate sobre condiciones electorales. Y cuando nosotros traemos a la mesa el tema de las condiciones electorales, las traemos no porque sencillamente nos provoca traer el tema, sino porque nosotros sin lugar a dudas estamos viviendo una crisis política, eso no es secreto para nadie, y las crisis políticas deben decantarse por la vía institucional. Y que se decanten por la vía institucional, ¿de qué depende? De la confianza, de la legitimidad de las instituciones. Y a nosotros lo que nos preocupa, y por eso es que estamos básicamente desde hace algún tiempo hablando de estos temas en la Universidad Católica Andrés Bello, es porque queremos contribuir, o sea, nosotros lo que queremos al final del día es ser constructivos y tratar de llamar la atención sobre algo que es un problema real, no importa que lo querramos tapar, que lo querramos decir que no existe, el problema es real, está allí, y nosotros vamos rumbo a una elección y la confianza en el Consejo Nacional Electoral en este momento está en su peor nivel. Entonces, ¿qué debemos tratar de hacer justamente y qué es lo que tratamos de hacer con el evento del 28? Traer al país a expertos de 12 países que van a hablar de las experiencias en sus propios países en situaciones similares a las de Venezuela. Y van a tratar de decir cómo hicieron ellos para reconstruir la confianza en su sistema electoral. Entonces yo creo que de lo que se trata, y por eso te felicito, Vladimir, de lo que se trata es de abrir un espacio plural donde nosotros podamos debatir las ideas. Y yo creo que los problemas no hacemos nada tapándolos, diciendo que no existen, sino reconociendo que existen y tratar de abocarnos a ellos. Y yo creo que espacios como este o espacios como la conferencia que vamos a tener el día 28, a la cual todos están cordialmente invitados en el Hotel Caracas Palace, que es el que queda frente a la Plaza Altamira, para discutir el tema de las condiciones electorales, analizar a profundidad cuáles son los problemas que tiene el Consejo Nacional Electoral y cuáles cambios deberían hacerse para que la gente se sienta más confiada en los resultados que el Consejo Nacional Electoral nos va a anunciar, yo creo que es el camino correcto. Néstor Ramírez dice aquí, algo que yo creo que está respondido con lo que con la propia encuesta, dice Néstor Ramírez. Saludos, Vladimir, ojalá tu invitado pudiese consultar en su trabajo si quieren los venezolanos una salida bélica o no. Bueno, definitivamente no la quieren y eso fue consultado. No en este último estudio, en uno anterior, la gente no quiere una salida bélica, pero la gente sí está preocupada porque hay una escalada del conflicto. Y básicamente cuando la gente te expresa que puede haber una escalada del conflicto, cuando las soluciones institucionales fallan. Y nosotros en el estudio anterior, en el del año 2014, hicimos la pregunta y la gente te decía
de plano en porcentajes muy altos, 80-90%, queremos que cualquier solución a cualquier controversia sea por la vía institucional, por la vía electoral. Pero tenemos temor, y las expectativas eran relativamente altas, estamos hablando de más o menos 30-40%, de que las cosas se decanten por otros caminos si las soluciones institucionales no son posibles. Vladimir Maldonado dice, el profesor miente y se hija también, la mayoría de los venezolanos confiamos en el CNE, ustedes no creen, pero ¿y las primarias? Bueno, las primarias yo creo que son una demostración básicamente de que la gente quiere una salida electoral. Tú sabes que un argumento que yo me encuentro de manera permanente, Vladimir, es cuando la gente dice, bueno, si no se confía en la autoridad electoral, ¿por qué la gente va a votar masivamente? Bueno, la misma pregunta cabría, si a la gente no le gustan las colas en los supermercados, ¿por qué hace las colas en los supermercados? Porque sencillamente es el único remedio que tú tienes para obtener lo que quieres. La gente vota masivamente porque la gente quiere salida electoral independientemente que no esté de acuerdo con ciertas condiciones. Telvis Mora dice, los chavistas que dicen ser no maduristas son unos hipócritas. Adriana Cristina May, eso es correcto, pero como es la única alternativa, votamos ya basta, dice ella. Jacinto Sández Ramos, Benigno, dijo que el centro es ahora cerca del 50%. ¿No ha sido ese sector el que ha inclinado siempre la balanza? A ver, ese sector siempre ha sido muy importante, pero siempre ha sido mucho más pequeño. Digamos que en el estudio del último año, ese sector era 1/3 de los votantes. Hoy en día, el centro es más de la mitad de los votantes. Aquí dice Dani José Contreras, ya sé por dónde va Vladimir a la una, trabajándole al chavismo con el sistema electoral parlamentario, despolarizar favorece al oficialismo. ¿Estás de acuerdo con esa opinión? No en cuanto a lo que diga de mí, porque puede decir lo que no importa su opinión, se la respeto sobre mí, pero el fondo del asunto. No, mira, honestamente no lo creo. Yo creo que despolarizar, yo creo que despolarizar favorece la democracia. Yo creo que lo que hay que buscar justamente y lo que tiene que buscar cada actor, porque aquí no se trata de crear condiciones para que la oposición gane, aquí se trata de crear condiciones para que la mayoría gane. Y yo creo que despolarizar lo que logra justamente es que entremos en un debate político mucho más racional, mucho más rico del que hemos tenido hasta ahora y que la gente busque a las personas que mejor la representan. Esta pregunta es interesante. ¿Cómo cree usted que no tener fecha para las parlamentarias afecta a las estrategias políticas en general? Bueno, absolutamente lo que sí afecta el no tener fecha para las elecciones parlamentarias es la confianza en el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que a nadie le cabe la menor duda de que no hay ninguna justificación técnica ni legal para que a estas alturas no tengamos fecha de las elecciones legislativas. Gustavo Acevedo, no sé si es Acevedo, dice, ese señor expresa exactamente los mismos argumentos de la MUD y Vladimir se hace el inocente complacido. No, simplemente él está expresando su punto de vista y yo estoy aquí para escuchar su punto de vista igual que usted, y usted saca sus conclusiones. Si se parecen a lo de la MUD, usted lo dirá y otros dirán que no. Sí, ese es un asunto ya de conclusiones de cada quien. No sé qué dices tú. No, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Todo se va en hablar de las primarias y el dólar paralelo. Qué buen hombre. Tema de cuidado. Dice Julio César Bello Herna. No sé. El Galán Guillén, saludos de La Guaira, amigo. Eduardo Rodríguez Yoliti, un excelente periodista, todo un ejemplo a seguir. Buenas tardes, hay que salir a votar, hay que derrotar la abstención, queremos un nuevo gobierno. José Blanco, pregúntale al entrevistado cuántos cupos le dejaron a la UCAP. Rafael González, ese es un tema, no sé si tienes que ver. Sí, el tema de las universidades, la verdad es que no, yo trabajo en una universidad, pero no he estado siguiendo mucho el tema de la asignación de cupos, así que es una respuesta que lamentablemente no puedo darle al amigo. Luis José Valdez, hermano, ese encuestador no es imparcial, es opositor, no le creo nada, saludos. Bueno, su punto de vista, respetable, ¿verdad? Javier López, pregunta al invitado qué observó en las primarias del domingo pasado, porque según el oficialismo fue un fraude. Una estafa. Lo que dijimos hace un momento, lo que observamos fue porcentajes de participación semejantes a los del 2010, cuando cabía esperar que posiblemente iban a ser menores justamente por cosas que el CNE de alguna manera impuso, como es el uso de las cartahuellas en una primaria, pero al final eso no terminó reduciendo el porcentaje de participación. Eso nuevamente ratifica la tendencia de la gente a querer participar mayoritariamente en cualquier proceso donde se le permita. Alfonso Urdaneta, el mensaje del electorado opositor fue bien claro, no tienen líderes, salen a votar solo en contra del chavismo. Yo creo que la gente nuevamente sale a votar cada vez que le den la oportunidad para votar, y yo creo que eso es fundamental. Pero aquí yo creo nuevamente que de lo que se trata es de que abramos el debate, como tú lo has hecho el día de hoy, que continuemos este debate en otros espacios como el que vamos a tener el 28 en el Hotel Caracas Palace, y que de alguna manera podemos hacer un seguimiento serio de cuáles son las condiciones electorales. Bueno, muchas gracias, Benigno. Vladimir, por haber venido. Gracias. Y estaremos pendientes de los resultados del evento.
Bueno, queridos amigos, vamos a hacer una pausa. Al retorno vamos a conversar unos minutos con Eduardo Rodríguez Yorichi, bueno, de Venevisión, aquí en Globovisión.